Ahí estamos congelando ese cerebro. Ese cerebro del niño va quedando congelado. Yo tengo muchos pacientitos de 3 años que vienen a la consulta, no sabemos si tiene trastorno específico del lenguaje o tiene autismo. Pero claro, si a edad temprana están con los benditos celulares, las benditas pantallas para que no fastidien, ese cerebro que queda congelado. Hola amigos, bienvenidos al Club del Bebé. Yo soy Grecia y quiero empezar el programa confesando algo. Como ustedes ya saben, yo tengo 2 pequeñitos. Y a veces, con la casa, el trabajo, los bebés, todo se torna un caos. Ya sea porque uno necesita de mi atención por la tarea, o porque quiere que lo acompañe a jugar, el otro necesita que yo lo cargue, o necesita tetita, 1000 cosas. Y justo da la casualidad que tal vez en ese momento estoy peleando con el papá de mis hijitos. Bueno, la casa se torna un caos muchas veces y mi carácter está aquí, yo tratando de autorregularme. Y ahí es donde yo me pregunto, ¿nuestros bebés sienten lo que nosotros sentimos más de lo que creemos? Bueno, para hablar de este tema, hoy nos acompaña el doctor Jimmy Borja. Él es pediatra y recientemente ha estrenado su libro Hijos del Cortisol, donde nos habla, entre muchas cosas como el estrés, afecta el desarrollo de nuestros pequeños. Bienvenido, doctor. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Coméntame, por favor, ¿cómo es que el estrés puede afectar a las mamás en los niños? Claro, lo que pasa es que estaba escuchando en tu compartir la experiencia diaria de muchas mamás, lo cual es normal. Lo que pasa es que el estrés nos pone en un modo de supervivencia, ¿no? Pero el problema es el estrés crónico. Exacto. ¿Okay? Imagínate que en ese momento hay un temblor acá fuerte. Claro, ya sé que somos arequipeños. Estamos acostumbrados, pero si realmente es fuerte, vemos que ya las cosas se van cayendo. Entonces obviamente van a salir disparados de esta habitación. Quien hace que salgamos así disparados es la adrenalina, que también es liberada por la glándula suprarrenal, que a la vez también produce el cortisol. O sea, no lo piensas, sales en modo escape y supervivencia. ¿Okay? Pero imagínate que ese terremoto, pues ese temblor se convirtió en terremoto y se derrumbó la mitad de la ciudad, no hay luz, no hay agua, fallecieron amigos y familiares. Entonces vamos a entrar en una situación de estrés constante por saber si vamos a supervivir, qué ha ocurrido con nuestros seres queridos y qué pasará más tarde o mañana, en fin. Entonces el cortisol se va a elevar. El cortisol es una hormona que se segrega en la glándula suprarrenal en las mañanas, es lo que nos hace despertar, por así decirlo. Okay. Su nivel más alto es temprano por las mañanas, ¿no? Se libera, tiene que ver con el ciclo circadiano, día-noche. El cerebro se da cuenta que es de día y que es de noche, y así va liberando las hormonas. Entonces, esto va a hacer que se segregue glucosa, se mantenga la presión arterial a niveles adecuados, entonces que nuestro organismo funcione adecuadamente. Pero ¿qué pasa? Que cuando ocurre un estrés crónico, esta hormona se va a segregar continuamente. Entonces vamos a estar en modo de alerta permanente. Entonces, y esto va a afectar nuestra capacidad de decisión, vamos a entrar en confusión. Nuestro organismo entra en una posición que se llama de catabolismo, ya no se preocupa por reconstruir ciertas estructuras de nuestro cuerpo que todos los días se reconstruyen, no simplemente en liberar glucosa y adrenalina, una serie de sustancias que nos van a poner en alerta constante. Y ese es el cortisol. Entonces el cortisol, que puede ser en forma crónica dañino porque al elevarse va a bajar nuestras defensas, vamos a ser más proclives a tener una serie de defensas, va a tener los niveles de glucosa muy elevados. Si tienes ya un problema metabólico, peor va a ser, ¿no? Entonces, y no nos van a dar una capacidad de resolver problemas en forma inmediata, adecuadamente. Y por ejemplo, ¿usted qué ha notado en consulta que ha hecho que usted escriba Hijos del Cortisol? A ver, esto está relacionado sobre todo por lo ocurrido por la pandemia, ¿no? La pandemia fue un antes y un después, yo creo, desde mi punto de vista, para la medicina y para la humanidad, porque siempre habíamos leído en las historias médicas de las pandemias de la Edad Media, la peste, una serie de cosas, ¿no? Pero no pensamos que en nuestra sociedad iba a ocurrir una situación así, considerando que supuestamente somos una generación más avanzada tecnológicamente, tenemos recursos médicos y podemos resolver los problemas, ¿no? Pero fue así, no fue así. Entonces, muchas situaciones de encierro, obviamente, hoy ya se quedan gente sin trabajo, sin dinero, sin apoyo, viviendo sola, o quizás es una situación que no era la más dable estar gestando justo en el momento del embarazo,
o muchas mujeres se embarazaron justo también durante la pandemia. Claro que no era el mejor momento para embarazarse. Y la naturaleza es más sabia de lo que creemos. Cuando otras especies de la naturaleza están en situación de estrés, se altera su ciclo hormonal y no terminan preñándose, por así decirlo, ¿no? En cambio, en el caso de la humanidad, pues, nacieron muchos niños post-pandemia. Y estudios post-pandemia, ya estamos hablando casi 3 años post-pandemia, reveló que casi se cuadruplicó los niños con neurodivergencias. Ay, ¿eso qué es? ¿Qué son las neurodivergencias? Niños que tienen trastorno del espectro autista, déficit de atención y hiperactividad, trastornos obsesivos compulsivos, problemas de aprendizaje y comportamiento. O sea, se cuadruplicó. Y más aún, esto viene de mucho más atrás todavía. Yo cuando me formé como pediatra hace 25 años más o menos, era muy raro ver un niño con autismo, era sumamente raro. Solamente vivíamos en esa época la incidencia de 1 cada 3.000 nacidos. O la incidencia es casi de 2 por cada 100. De cada 100 nacidos, o sea, yo veo todos los niños, todas las semanas niños con este trastorno, ¿no? Y entonces eso me hizo pensar, ¿qué pasó? ¿Qué ha cambiado para que haya esta pandemia global, ¿no? Y es una de gran preocupación. Incluso el presidente Trump salió hace poco hablando de ciertas cosas que no son coherentes desde el punto de vista científico, pero por lo menos se ve que hay una preocupación y pone en los titulares un problema bastante vigente. ¿Por qué hay esta incidencia de niños con trastorno del espectro autista que no había antes? ¿Y qué tiene que ver esto con el cortisol y el estrés? El 20% de los niños con autismo puede asociarse a una causa genética, porque hay gemelos en los cuales ambos son autistas, pero hay gemelos en los que uno sí y el otro no. Entonces hay familias de que todos sus niños tienen autismo y hay familias donde solo uno. Entonces la genética nos ha demostrado que puede estar relacionada en un 20% de los casos. Cuando hablamos de neurodesarrollo no hablamos de un solo gen, hablamos de múltiples genes, cientos de genes que tienen que involucrarse para que el desarrollo de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, ¿pero qué cosa ha cambiado tanto para que esta generación de ahora, de estos últimos años, entonces tenga este incremento tan importante del trastorno del espectro autista? Y una de las cosas que me puse a analizar, entre muchas cosas, claro, es que esto tiene que ver con el cortisol, la hormona de estrés. Es decir, una gestante embarazada que vive situación de estrés, porque de repente tiene un embarazo no previsto, de repente trabajan muchas mujeres, ahora muchísimas, entonces hay una sobrecarga, hay una presión laboral, o maltrato doméstico, o violencia doméstica. Estas 3 situaciones ponen estrés a la madre, ¿no? Eso, justo quería preguntarle, ¿qué tanto puede afectar el exceso de, estrés o cortisol en una madre gestante? No, primero afecta a la madre y segundo al feto, lo va a afectar. Hay 3 estructuras del cerebro que se van a afectar y de esos hay estudios, ¿no? De imágenes, estudios. Entonces, uno es el hipocampo, el otro es la amígdala cerebral y el otro es la corteza cerebral. El hipocampo está relacionado con nuestra capacidad de memoria y retención. Okay. La amígdala cerebral está relacionada con nuestra capacidad de manejo de emociones. Y el tercero, la corteza prefrontal, para tomar decisiones. Y esto se ha visto que se afecta en situaciones del estrés. El cortisol va a remodelar el desarrollo neurológico, ¿no? Entonces, un cerebro o un organismo que en vez de construir, destruye. Y eso es lo que hace el cortisol. Wow. ¿Y qué pasa, digamos, cuando la mamá tiene exceso de cortisol durante su gestación y cuando nace el bebé? Ahí es una bonita pregunta, porque eso me lleva a colación un estudio que se hizo en Ámsterdam en la Segunda Guerra Mundial, donde estuvo sitiada la ciudad y hubo inanición en esa ciudad, o sea, hambruna, o sea, no había comida y había muchas madres gestando ahí. Entonces se le hizo un seguimiento a esas madres que había pasado con sus hijos. Y lo curioso es que no pasaba con el hijo, sino pasaba con el nieto. Imagínate tú, ahorita ves que estás embarazada de una niña. En tu cuerpo está la niña. Pero en el ovario de esa niña están los óvulos de otra niña. Claro. Son 3 generaciones que están en un solo cuerpo. Si tú lo pones a pensar, tú embarazada de una niña y la niña ya tiene sus ovarios y tiene ya sus óvulos y está otra niña más. Entonces se vio que las
tercera generación, las nietas eran las que sufrían más incidencia de problemas de orden psicológico o psiquiátrico, ¿no? Wow. Entonces aquí viene un tema que se llama la epigenética. La epigenética son cambios que se van a producir donde los genes se activan o desactivan de acuerdo a las circunstancias. Digamos que tú tienes una familia con tendencia a la diabetes. Ya. Y no cuidas tu alimentación, lo más probablemente es que vas a terminar siendo diabético. Pero si te cuidas es menos probable, ¿no? Entonces esto hicieron estudios con ratas, a ver qué ocurría con ratas. A un grupo de ratas las exponían a un olor característico y las exponían a choques de corriente eléctrica cada vez que percibían ese olor. Entonces las ratas estaban traumadas, percibían ese olor porque sabían que le iba a venir un choque eléctrico. Se hizo estudio en terceras generaciones de ratas que no habían estado expuestas a ese olor. Entonces, y esas ratas ya tenían pánico a ese olor, sin siquiera haber, digamos, sufrido el choque eléctrico. Se veía la sobrereacción. Entonces ahí entra a tallar la genética, porque nosotros no somos lo que somos solo hoy día, sino lo que ocurrió con todos nuestros ancestros decenas de años atrás. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, lo que yo viva hoy, traumas, exceso de cortisol, mucho estrés. Exacto. Si yo tengo, ¿solo aplica para hijas mujeres o para...? No, ya para hombres? Generaciones sucesivas, ¿no? Ok. Porque hay un libro que... paso también claro, todos estos traumas. Claro, por eso hay que saber bien con quién uno se casa. Entonces hay un libro que se llama Esta culpa no es mía, búscalo. Donde mucha gente tiene una serie de problemas o trastornos psicológicos y no sabe dónde ni por qué, porque claro, aparentemente han tenido una buena vida, una buena educación, pero tienen una serie de problemas que no saben por qué. Y eso se explica un poco por ese antecedente de la línea genética familiar. O sea, por ejemplo, yo que soy mamá, ¿cómo podría evitar, bueno, ya que mis hijos están creciendo, cómo podría yo evitar de que en mi entorno se quite el cortisol? Porque no sé cómo funciona. Claro, lo que pasa es que todo esto viene desde el momento antes de embarazarse, ¿no? Ya. O sea, un embarazo no es una casualidad o, ups, se me escapó. Claro. Sería lo óptimo. Sí, lo óptimo. Y es lo óptimo. O sea, acá el 80% de embarazos en Perú son no previstos. Eso, sí. O sea, comienza a salir con un chico, te va gustando, pues comienza a tener intimidad sin protección y pues, sale embarazada, pero era tu proyecto salir embarazada. Pero yo creo que una de las cosas más importantes y lo que las personas no evalúan es la importancia de tener un hijo, y la importancia de cuidar bien ese embarazo y la importancia de nutrir bien ese cerebro, no solamente de nutrientes, sino también de emociones positivas para un buen desarrollo neurológico. Pero aquí es, no sé, como tener una mascota más y que le llenamos de cosas y le damos celulares, pantallas y le damos comida chatarra y no nos interesa. Entonces, porque una mujer que decide tener un hijo, ok, debe prepararse física, emocionalmente, ¿no? Y laboralmente, porque de repente tenía planes de estudio, de trabajo más adelante y un embarazo te podría lamentablemente retrasar este proyecto y obviamente vas a tener que cambiar de planes. Y entre prepararse es tomar ácido fólico. Hay mayor incidencia de niños con trastorno del espectro autista por déficit de ácido fólico. El ácido fólico es importantísimo para el neurodesarrollo. Entonces, una madre que viene mal alimentada, que recién al tercer mes se da cuenta que está embarazada, entonces no esperemos que el producto, salga en las mejores condiciones. Y si hablamos de pobreza extrema, en fin, violencia intrafamiliar, claro, ya te imaginarás la generación, ¿no? Entonces es una selección de la especie más desarrollada al final, ¿no? Entonces obviamente ya tenemos una situación crítica versus un embarazo. ¿Quién de estos dos niños va a tener mayores posibilidades de salir en la vida? Claro. ¿No? Entonces es importante las tomas de decisiones. Y por ejemplo, yo en mi caso, ya digamos que la mamá está evitando, porque vemos que en internet hay muchísima información errada sobre el tema del cortisol. Errada o cosas buenas, encontramos de todo. Pero aquí en el Club del Bebé queremos dar buena información sobre el cortisol, pero a mí me gustaría que nos pueda decir lo que me comentó hace un ratito. En internet encontramos que a los niños ya cuando están creciendo, para evitar que se les suba el cortisol, hay que dejarlos hacer todo. Y hace rato dijimos que
no funciona así el cortisol. No, o sea, no funciona. El cortisol es un hormona de supervivencia. Establecer límites no es que lo estamos agrediendo al niño. El niño tiene que aprender, para comenzar. Ahora, justo hablábamos, ¿no? Hace casi unos años atrás salió muy de moda esto de crianza con apego, crianza con no sé qué, sí. que al niño no le puede decir nada, que tienen que estar explicándole todo. Sí. Y eso realmente ni práctico ni funciona. Y lamentablemente cuando las mamás se meten a este grupo de manera de pensar así, se estresa más, porque quiere hacerlo perfecto, según el manual que dicen este tipo de crianza, y no, se estresan finalmente, ¿no? Perdón. Entonces se estresan finalmente y no logran conseguir esos supuestos objetivos. Ok, el niño hay que criarlo en base a dos: amor y autoridad. Si usted solamente es buena gente y no pone autoridad, es un niño que va a tener serios problemas en la adultez. Porque el niño en la infancia tiene que aprender a manejar cólera, ira y frustración. Okay. Si no aprende a manejar esas emociones, va a seguir creciendo con ese tipo de emociones. ¿Okay? Es por eso que los chicos de ahora tienen miedo a postular a la universidad. Y ahora a la universidad ahora casi entras con entrevista, ya ni siquiera haces examen. Tienen miedo porque no saben cómo afrontar una situación de la cual de repente no salgan bien librados. No quieren afrontar retos. Entonces cada vez tienen mucho más temores de afrontar ciertas situaciones, ¿no? Entonces, porque no saben cómo manejarla. Y por ejemplo, justo hace un ratito ha dicho frustración, amor, y yo hablando de la frustración, ¿cómo puedo hacer si mi hijo está sintiendo frustración? No sé, se le rompió. Los niños chiquitos lo que pasa es que eso es totalmente normal. Hasta los 3 años más funciona el sistema límbico, la parte emocional, lo que es la zona de la amígdala cerebral, que hablamos que tiene que ver con las emociones. La corteza prefrontal, esta parte de acá, recién comienza más o menos a funcionar, a activarse a partir de los 4 años. Yeah. Es decir, antes de los 4 años es muy difícil que un niño te vaya a entender. Entonces, pero sí va a saber que hay reglas y las tiene que cumplir. Claro. Y no tienes por explicarle por qué. No tienes que meterle el enchufe porque te puedes electrocutar, el niño te lo va a entender. Entonces, claro, hasta que en un momento mete, claro. Entonces, lamentablemente, muchas veces aprenden por ensayo-error. Pero por eso está la autoridad, por eso están los papás. No, que el niño se acuesta a la 1 de la mañana porque, no sé, quiere jugar. Señora, ¿usted cree que es sano eso, que el niño se acueste a la 1 de la mañana porque quiere jugar? Porque hay que dejarlo que el niño sea libre. Eso va a afectar primero su neurodesarrollo. Es importante el sueño es como respirar o comer. O sea, usted no puede supeditar una función biológica tan importante solo porque al niño se le ocurre. Claro. No que comida chatarra. No, que cada vez que vamos al restaurante tenemos que ponerle celular, si no, él no nos deja comer. Eso es que ahora niños se ve mucho, ¿no? Uy, a mí me da, cuando veo en un restaurante, 2, 3 mesas con niños con celulares para que dejen comer. Y eso para que les ponen para que no haga bulla, para que no hable, o sea, para ponerse un tapón. Y ahí estamos congelando ese cerebro. Ese cerebro de niños va quedando congelado. Yo tengo muchos pacientitos de 3 años que vienen a la consulta. No sabemos si tiene trastorno específico del lenguaje o tiene autismo. Pero claro, si a edad temprana están con los benditos celulares, las benditas pantallas para que no fastidien, ese cerebro que queda congelado. Los niños en la infancia aprenden todo por imitación. Un niño a los 6 meses quiere comer no porque se antoje, porque si nunca probó no se antoja. Claro. Quiere comer porque te ve comer. Quiere hablar porque hablas tú con otras personas, también quiere comunicarse y comienza a repetirla, ¿no? Y así aprende. Y alrededor del año quiere caminar porque te ve caminando. Entonces todo lo va a aprender por imitación e interacción de sus cuidadores. ¿Y de una pantalla que aprendes? ¿Interactúas con la pantalla? Nada. Hay gente que piensa que poniéndole videos en inglés va a hablar inglés. Le digo, señor, póngale videos en chino y cuénteme si habla chino de acá un año. ¿Las pantallas aumentan el cortisol en los niños? No, lo que causan es ansiedad. Porque hay una necesidad constante de las pantallas, como cualquiera. Estamos con las pantallas, podemos pasar horas de horas, ¿no? Sí. Entonces, ahí se le virá dopamina, porque es visto que me gustó, quiero ver otra cosa más y quiero otra cosa más. Y la dopamina te causa esa sensación de ansiedad persistente. Y para que se libere dopamina tienen que morir neuronas constantemente. Entonces, ese es el daño que se produce en los niños. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros nacemos con más neuronas de las que necesitamos.
digamos, al tope de las interconexiones neuronales a partir de hasta los 3 años. Después de los 3 años se da una situación que se llama la poda sináptica, es decir, comienzan a perderse interconexiones de áreas del cerebro que no estamos estimulando. Es decir, si hablamos de las inteligencias múltiples, hay muchas, son 8, ¿no es cierto? Pero yo no podría ser ni Vargas Llosa, ni Messi a la vez, y un gran pintor, y un gran músico, no. Cada uno va desarrollando ciertas habilidades de acuerdo a cómo se nos estimuló en la infancia, y también obviamente la genética interviene. Yo a los 4 o 5 años tú puedes ver un niño, ese niño sí tiene habilidades deportivas. Ese niño sí es un gran corredor, es un gran futbolista, tiene futuro, tú te das cuenta. Sí, claro. Versus un niño que lo pones a 10 años a practicar un deporte, nunca va a ser campeón olímpico, nunca va a ser destacar, aprenderá, será bueno, lo que tú quieras, pero nunca va a destacar. Entonces, tú ves niños de 4 o 5 pianos, esos chinitos que tocan un piano, 5 años. Sí, son genios. Tremendos, sí. Son genios. Entonces, si tú tienes hijos, apréndele que aprendan cualquier idioma antes de la adolescencia, hasta los 12, 13 años. Después, van a aprenderlo, pero van a aprenderlo como yo, así, wash and wear, machucado. Entonces, claro, hay un momento para aprendizaje. Y por ejemplo, en este caso las mamás, hemos visto que muchas mamás, me incluyo, cuando estamos en la casa, y justo lo que estaba diciendo al comienzo, es prácticamente, es mi anécdota, porque estamos en casa y hay tantas cosas por hacer, tantas atenciones que tenemos que dar, pero que nos estresamos, ¿no? ¿Qué edad tienen tus niños? 3 y 1 añito. No, son pequeñitos. Sí, entonces, pero requieren de mis cuidados. Sí, claro. Porque están muy chiquititos. Entonces, pero uno requiere de una cosa, el otro en distintas cosas, ¿no? Entonces, yo digo, este estrés que yo estoy sintiendo, les estoy transmitiendo a mis hijos porque la casa es un caos. O sea, todo este estrés es fuerte. Claro, ahora, salvo que tú lo tengas constantemente. O sea, constantemente, y sobre todo porque está relacionado con un mal vínculo con la pareja, ¿no? Eso se suma más, ¿no? Entonces, todos tenemos nuestros momentos de, pucha, que se nos juntaron 20 cosas por hacer. Y nos comenzamos a estresar y tratamos de resolver todo al mes. Y muchas veces no lo hacemos bien, lo hacemos mal. Claro. Entonces, lo que pasa es que tenemos que tener tácticas. Tenemos que ser organizados también. Sí. Tenemos que priorizar. Yo aprendí en la vida y a mi edad, aprendí, si las cosas tienen solución, pues se van a resolver. Y si no tienen solución, pues no hay más que hacer, se resolverán solas. Relaja. Exacto. Yo lo tomo así ahora. Antes sí me agobiaba, yo también, como todo el mundo. Entonces, lo que pasa es que uno tiene que organizarse y obviamente tener un buen vínculo con la pareja. Situaciones de este tipo, te cuento una anécdota. Un niñito vino hace este año porque presentaba dolor abdominal. Ya. Se vio gastroenterólogo pediatra, se vio otro pediatra. El niño estaba con 2 o 3 meses de dolor abdominal. Wow, pobrecito. Estudios, ecografías, y el niño ya no quería comer. Entonces yo me gusta siempre ir un paso hacia atrás. El señor, ¿qué pasó hace 3 meses? O en el momento que comenzó con dolor abdominal. Justo había coincidido que el papá se había ido de casa. Oh. Pelea de familia, papá se fue, separación. Y el señor, yo sinceramente le digo que el problema de su niño es emocional. Y es emocional por lo que usted me está contando, ¿no? Entonces le dije que venga el papá al día siguiente. Hablé con el señor, mire señor, yo no sé cuáles son los motivos de vuestra separación. Entonces son una pareja joven, tiene un niño pequeño. Y yo creo que es importante actualmente no tirar la toalla tan rápido. Siempre va a haber problemas, claro. Convérselo, vaya a terapia de pareja. Recomendé una terapeuta de pareja. Hicieron terapia de pareja. Bueno, suerte, le digo. Y vinieron después de 3 meses. Entonces me hicieron caso, hicieron terapia de pareja, papá a las semanas regresó a la casa y me trajeron más para agradecerme, porque al niño se le pasó el dolor de barriga. Ay, pobrecito. Entonces esa parte emocional le influye definitivamente, ¿no? Entonces esas situaciones que a veces no percibimos. Entonces cuando hay una situación de mucha tensión, una de las cosas que más estresa al niño es el problema entre los papás y a veces no nos damos cuenta cómo manejamos las relaciones entre los padres. Okay. ¿No? Eso es en caso de separados, pero ¿y cuando están juntos? Peor, y las peleas? Peleas, gritos, violencia, y obviamente el niño entra en pánico. Entonces el niño no come, no duerme, baja su desempeño escolar, y todas esas situaciones el niño también se pone irritable, claro. Y dice, no, es un niño malcriado. No es malcriado, señora. Entra en depresión. Los niños usualmente, no es como un adulto, el adulto entra en depresión, se tira al mueble, al sofá, y, claro. a que se le pase, no sé. Pero ¿y el niño? Se enoja. Y eso no significa que sea un niño berrinchoso.
está enojado el niño, ¿no? Pasa mucho también con adolescentes. Sí, el estrés se va a manifestar en distintas etapas de nuestra vida, ¿no? Si es en el embarazo, potencialmente podemos tener un niño con un trastorno más adelante que puede afectar su neurodesarrollo. Y, por ejemplo, ¿cómo podemos incluir al papito para que todo en la casa marche tranquilo, en paz, y no elevar el cortisol de nuestros pequeños? Claro, lo que pasa es que el papá no solo debe ser el proveedor, ¿no? Porque a veces, sí, no, yo trabajo todo el día y todo el tema. Sí, yo lo sé, perfecto, ¿no? Ahora, obviamente que el centro de la casa es la mamá, es la que organiza todo, ¿no? Entonces, y tiene que haber un lenguaje, un buen lenguaje. Ahora, lo que pasa es que aquí ya se va un punto más allá, ¿no? De la relación de pareja. O sea, que es importantísimo. Porque a veces la mamá se vuelve muy mamá. Cierto. Y descuida a la pareja. Sí. Y cuando la pareja se hace todo porque todos estén bien, no falte nada en la casa y no recibe atención, ahí vienen los malos humores, ¿no? Y ahí viene la tensión, ¿no? Que es difícil ser mamá, profesional, claro. Sí, esposa. Es complicado. Es muy... cuando la mamá está en casa, y yo sé que si algún papito está en casa también, puede entender todo porque es bien caótica la situación porque la casa uno lo abruma. Pero yo creo que eso depende, ¿no? Yo conozco mamás que tienen un bebé en la espalda, jalan al otro por acá, claro. O sea, van al mercado, no se hacen bolas. Es que las mamás tienen que continuar. Exacto. O sea, si está o no está, otras mamás pues que lo llevan a uno a hacer el karate, el otro lo lleva al piano, lo coge el colegio, está haciendo los disfraces para... O sea, yo creo que al final uno tiene que asumir sus responsabilidades, apechugarse y hacerlo de la mejor manera. O sea, tienes que hacer, porque si al final lo vas a hacer y tienes que hacerlo mejor, pues tomas aire, sonríes, respiras y lo disfrutas. Doctor, ¿por qué decidió escribir Los hijos del cortisol? Lo que pasa es que estamos en una generación y un momento de la humanidad bastante estresante, ¿no? Sentimos presiones por todos lados. Una de las causas principales es ver este incremento en niños con neurodivergencias, autismo, TDAH y problemas de aprendizaje y conducta, ¿no? Que es una epidemia global. Entonces, donde yo comencé a buscar información y había muchísima información que asociaba estos problemas con el estrés durante el embarazo y los primeros años de vida del niño. ¿Okay? Entonces decidí por eso escribirlo para dar una señal de alerta. Sobre todo, tomando en cuenta lo siguiente, las generaciones de ahora no son como las de antes en el sentido de quién nos cuida, quién nos protege y quién nos nutre en la primera infancia. Bueno, mi mamá me crió a mí, de repente la tuya también a ti, y somos una generación que nuestra mamá, renegando o no, estaba con nosotros. Claro, sí, por eso, en esa época nadie sabía de psicólogo, ¿no? Creo que los psicólogos pobres no tenían ni chamba. Sí. ¿No? Estaban de, no sé, temas ocupacionales, vocación, pero no me acuerdo de ningún compañero que estuviera pues en una condición de ese tipo, porque lo que pasa es que quien no fue nuestra contención fue nuestra madre en la infancia. Pero ahora, una gran mayoría de mamás trabajan. Imagínate, a ver, en la naturaleza hay dos tipos de especies, las precoces y las altricias. Las especies precoces son las que nacen y a las horas ya están en cuatro patas andando por ahí. Cierto. ¿No? Tienen cierto grado de independencia, al día, a los 2 o 3 días están corriendo por ahí. Siempre cerca de la madre, pero están por ahí. Entonces están los perros, gatos, muchos mamíferos. El rinoceronte prácticamente nace adulto, solo gana peso y talla, ¿no? Y están las altricias. Las altricias son las que son muy dependientes de la madre cuando nacen. Nacen casi ciegos, sin plumas, muchas aves de nido. Marsupiales, los canguritos nacen así y se están metidos en la bolsa ahí de la mamá hasta que van creciendo dentro de la bolsa de la mamá. Y los humanos somos altriciales, es decir, nacemos prematuramente. Para que pretender que nosotros podamos gatear a las 2 horas de nacido, el embarazo tendría que durar 2 años. Pero seríamos demasiado grandes como para salir por el canal vaginal. Conclusión, nacemos antes de tiempo, expensa tener un cerebro más grande. Y eso nos da una necesidad vital de estar cerca de la madre. Entonces, el niño que no está cerca de la madre se estresa. Imaginen una madre que acaba de tener un hijo y al mes tiene que irse a trabajar. No sé si te ha pasado. Sí. Entonces, ese niño queda a cargo de una cuidadora o de una tía, una abuela o la otra abuela, quien esté disponible. A veces está una persona, otra persona. Entonces, esa situación lo pone en estrés extremo al bebé por la sensación de abandono.
Es por eso que los niños que nacen prematuros también están en cuidados intensivos, tienen 4 veces más posibilidades de desarrollar trastornos psiquiátricos que los que no. Imagínate un bebé que nace a las 30 semanas con un problema. En vez de estar con la mamá, obvio, se entiende que tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos. Pero ahí debería flexibilizarse la presencia de la madre, que ya se hace en algunas unidades de cuidados intensivos. Imagínate 24 horas con luces en los ojos. No puede descansar, tubos, sondas, agujas. Ay, pobrecito. Y obviamente eso lo pone en situación de estrés y eso va a afectar su neurodesarrollo, ¿no? Por eso que en unas unidades de cuidados intensivos se utiliza el método mamá canguro, ¿no? Que ahora se ha escuchado, que ponen sobre la piel con piel, y eso baja los niveles de cortisol del niño. Ay, qué bonito. ¿No? Por eso es un buen vínculo de pareja, baja los niveles de cortisol del niño. Una mamá presente baja los niveles de cortisol del niño. Ahorita me voy corriendo a ver a mis hijitos. Y es eso, y es la realidad. Pero, y por ejemplo, ya para que nos pueda spoilear un poquito, ¿qué vamos a encontrar en su libro? Bueno, el libro Los hijos del cortisol, todas estas cosas que he hablado. ¿Ya? Todas estas cosas que he hablado, aquí hablo un poco cómo es el neurodesarrollo del niño, cómo se desarrolla su cerebro, cómo nos desarrollamos desde el vientre materno, cómo hemos llegado como especie a lo que somos como especie y qué es lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Y qué podemos hacer para evitarlo o mejorar esta condición, acá en Los hijos del cortisol. Me encanta. Doctor, y para cerrar el tema y que nos quede súper claro el tema del cortisol, como mamás, como papás, ¿qué sí tendríamos y qué no tendríamos que hacer en casa? O sea, ¿dónde me doy cuenta que estoy ya acá? Este es el límite de mi crianza, donde acá ya si hago esto, le voy a elevar el cortisol. Claro, lo que pasa es que cuando comenzamos a tener niños con problemas de alimentación y trastorno del sueño, para comenzar, hay un problema que puede estar asociado con el cortisol, ¿no? Porque un niño que es criado con amor y con límites claros, es un niño que va ahí todo perfecto, todo marcha, pero cuando tenemos un niño que no duerme, que es irritable, que tiene problemas de habla, un niño que 2 años no siquiera está hablando, un niño de 3 años que sigue con el pañal y no hay una interacción adecuada, entonces ahí ya tenemos que darnos cuenta. ¿Cómo sospechar que un niño podría estar desarrollando trastorno del espectro autista? A los 9 meses un niño tú lo tienes que llamar por su nombre y tiene que voltear, mirarte y sonreírte, pero si un niño no hace ese contacto visual, ya hay un problema ahí. Entonces hay señales tempranas que nos pueden decir eso. Hay situaciones pues donde la genética marca más y inevitablemente a veces se tienen niños con autismo, pero sí podríamos evitar ciertas situaciones donde, como te dije, ¿no? Si tú tienes antecedentes de diabetes y te cuidas, no vas a ser diabético. Claro. Pero en este caso, si tú llevas un buen embarazo previsto, con amor, cuidado, protegido, con tus nutrientes, llevado con una buena pareja, entonces, donde el niño recibe lactancia materna exclusiva, nace por vía vaginal, y eso también, el 100%, siempre soy crítico de mis colegas ginecólogos, 100% de los partos en la clínica son cesáreas y que se acomodan a los horarios del doctor. Sí, o sea, el doctor va a salir de vacaciones, no señor, esta semana tiene que operarse porque después ya no me ve. Eso me pasó. O en todo caso, el doctor tiene que pagar la cuota de su carro y necesita plata esos días. Entonces, y no es así, o sea, el tema del parto se ha medicalizado muchísimo y no es un tema medicalizado. El otro día me escriben de todo, preguntándome de todo, me preguntaban que una señora que su gatita ya iba a parir, ¿qué iba a hacer? Señora, déjela sola, los animales saben cómo parir, ¿no? Claro, déjela sola, el animal va a parir. En este caso, el mismo estrés que se produce en el momento del parto es por el estrés que produce la clínica, los extraños que están metiendo mano ahí, a veces que no se permite la presencia de familiares y la mujer... La misma posición de dar parto es súper incómoda. Esa camilla ginecológica fue inventada para que el doctor esté más cómodo. Ay, yo escuché eso también. Exacto. No sé si la historia sea real, pero voy a contarla acá súper rápido. Claro. Escuché que hace mucho tiempo había un rey y que, ¿cómo se llama? Él quería ver cómo sus hijos iban a nacer. Entonces inventó, o sea, le dijo, porque antes estaban a luz paradas, paradas y se agarraban y era mucho más fácil porque el bebito salía normal. Pero como este rey quería ver, simplemente le echaron a su esposa y le levantaron las piernas para que él pueda ver cómo salía su hijo. A partir de ese momento empezó a cambiar cómo dar a luz. Exacto. No sé si sea cierto, pero... O sea, la mejor posición es el parto vertical. Y ya está más fácil, parece más fácil. Es mucho más, es igual, la comparación, disculpa, pero es igual que defecar. O sea, tienes que hacer un esfuerzo, pujar para que por presión caiga. Entonces, nadie puede defecar echado en la cama.
Sí. O sea, versus que tú estés en una posición donde se produce un cierto ángulo en la pelvis, donde se dilata mejor el cuerpo y se expulsa al bebé. Esa es la posición. Claro, en algunas situaciones es el hombre que se pone detrás de la mujer, la coge de brazos y la ayuda en ese momento, ¿no? Pero ahora pues todo es, y encima el niño que nace, por cesárea, y eso da para hablar, su primera leche no es la materna, la fórmula. Exacto, sí. Entonces esto también tiene que ver mucho con la microbiota, que es otro temón, la microbiota y el desarrollo. Entonces espero que pueda regresar pronto aquí por el Club del Bebé, porque tenemos este tema del cortisol y hay muchos más que son bien largos, bien extensos, y yo sé que las mamitas y los papitos que nos están viendo están muy interesados en saber sobre estos temitas. Pero para hablar un poquito más, ¿qué mensaje podría darle a las mamitas y papitos que hoy en su casa están agotadas, están estresadas y necesitan tal vez un respiro, no sé? Compren el libro. No, sí, bueno, este libro lo encuentran en las librerías Crisol de Arequipa, Lima y Cusco, y ahí va a quedar abajo mi contacto y van a aprender muchas cosas. Es informarse, pero informarse bien. Eso. A veces yo creo que el 90% de la información en las redes es mala información. Porque lo que pasa es que muchos médicos, como yo, que hacemos publicaciones, más bien se nos atacan muchas veces por personas que son antivacunas, que tienen ciertas ideas y creencias. Entonces muchos colegas ya evitan hablar de ciertos temas para no sobreexponerse y entrar en conflictos. Pero no, yo hablo, tienen piedras si quieren, yo no tengo ningún problema. Sí. O sea, ¿cómo podríamos encontrarlo entonces en sus redes sociales? A mí me encuentran como Jimmy Borja, mi pediatra. Ahí me encuentran. En TikTok como Jimmy Borja, pediatra también. ¿Ya? Sí, tengo unos cuantos seguidores. Entonces en Facebook, Instagram y TikTok. Soy más de la época del Facebook. ¿Ya? Instagram da mucha chamba para hacer videos. Pero ahí en Facebook estoy, en TikTok como Jimmy Borja. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Jimmy, por estar el día de hoy aquí en el Club del Bebé. Mamitas y papitos, ya saben, siempre es bueno ponerle límites a los bebés y criarlos con mucho amor, con respeto. Esto fue el Club del Bebé y ya saben, nos vemos en el siguiente episodio.